Estamos haciendo un estudio sobre la vida de Moisés y le llamamos Moisés, hombre de Dios, y tenemos las notas impresas para todas estas lecciones que estamos viendo. Y yo le animaría, si bien estamos llegando al final de este estudio, yo le recomendaría conseguir estas notas. Les serán bastante útiles para su estudio y su crecimiento personal. Contacte a nuestra oficina y así podrá adquirir estas notas. Y a esta lección en particular sobre el estudio de Moisés, el hombre de Dios, yo le llamo incensarios apagados y varas muertas. Y lo que analizaremos en esta lección será el problema de la rebelión, el problema de la rebelión. Y este es un problema muy serio, mucho. Vamos a comenzar. Quisiera darles el fundamento bíblico para este estudio y se encuentra en Números capítulo 16, versículos 1 y 2, que dice: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, y los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. La palabra dice que estos hombres eran representantes de las tribus, eran representantes de la congregación y dice que eran hombres de renombre, es decir, eran personas famosas en Israel. Vemos que Moisés está enfrentándose a un problema bastante serio de rebelión. Un problema muy serio. Y la rebelión siempre es un problema bastante serio. Y todo esto se reduce a lo que llamaríamos una lucha de poderes. Una lucha de poder. Y tenía el potencial de destruir a Israel como nación. Ese era el potencial que tenía esta rebelión en particular. Este grupo que ha llegado a reunirse, estos hombres líderes en la tribu de Leví y estos líderes de la tribu de Rubén, juntamente con estos 250 hombres famosos en Israel, este grupo de rebeldes es un grupo bastante impresionante. Y obviamente, esto se había preparado por algún tiempo. Ya reunieron a su equipo, ya reunieron a su liderazgo, ya hasta tienen un estandarte, una bandera, y están ondeando esta bandera. Entonces, Coré, que es un nombre que se menciona en bastantes instancias en la Escritura, era un líder entre los levitas. Datán, Abiram y On eran líderes de la tribu de Rubén, más los 250 hombres famosos. Y algo que se me hace bastante importante para destacar ahora es que Coré, si bien era un líder de este grupo de rebeldes, debemos destacar que no todos sus descendientes siguieron sus pasos. Por ejemplo, encontraremos que algunos de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré. Es decir, estas personas no estuvieron de acuerdo con las decisiones de su antecesor, la de ser rebeldes. Entonces la rebelión es un problema que ha estado presente por mucho tiempo y tendremos que seguir luchando contra este problema. Y la rebelión de los miembros de la iglesia es un problema. Cada vez que encuentres rebelión, es un problema. Pero cuando te enfrentas a rebelión que se encuentra desde el liderazgo de la iglesia, eso es un desastre. Un desastre. Y es aquí de donde surge toda división. De aquí es de donde surge. Nunca viene desde el fondo. Siempre comienza desde arriba y va descendiendo. Entonces, lo que esto nos enseña como líderes espirituales es que debemos ser muy sabios y muy cautelosos en escoger al liderazgo, con sabiduría y con cuidado. Y también debería decir, con oración. Necesitas buscar a Dios con mucha insistencia, porque cuando pones a la gente incorrecta en el liderazgo, tarde o temprano tendrás muchos problemas. Ahora, al estudiar esta historia en Éxodo capítulo 16, descubrirás que estos hombres presentaron 3 cargos o 3 acusaciones en contra de Moisés. 3 diferentes cargos. Y uno de estos cargos es: tú tienes demasiada autoridad. El segundo cargo es: tú actúas muy santo. Y el tercero: tú, Moisés, te has exaltado por encima del pueblo. Esos fueron los 3 cargos que presentaron en contra de Moisés. Pero algo que he descubierto en la vida y que he visto ocurrir una y otra vez, es un problema que se repite mucho. Muchas veces, los cargos que la gente presenta en contra tuya son
en realidad, sus propios problemas. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta historia. Realmente no es Moisés el que está cometiendo todas estas cosas. Son los líderes de la tribu de Leví y los líderes de la tribu de Rubén quienes estaban demasiado cerca del tabernáculo y por esta razón creían que merecían privilegios especiales, autoridad especial. ¡Oh, Dios! ¿Cuántas veces no hemos visto este problema una y otra vez? Escoges gente para que te ayude en el liderazgo de la iglesia y comienzan a creer que son mucho más listos que el líder. Y entonces comienzan a crear problemas. Eso es lo que está pasando en esta historia. Ahora veamos las palabras que ellos usan aquí, porque siempre hay frases que destacan por encima de las demás. Están acusando a Moisés de actuar muy santo. Pero en realidad, el problema siempre es sobre la autoridad. Autoridad. ¿Ante quién vas a rendir cuentas? Cuidado, porque si no tienes cuidado terminarás siguiendo al líder equivocado. Y eso fue lo que pasó con muchos de estos israelitas, y antes de que todo terminara, miles de ellos estaban muertos. Analicemos la raíz del problema en su pensamiento. Estos hombres creían en lo que nosotros llamamos democracia. Democracia. La democracia funciona en la política, la democracia funciona en el mundo. Y hasta eso más o menos no es el mejor estilo de liderazgo. Pero si se implementa apropiadamente, tiene un sistema de pesos y contrapesos. Si es así, entonces funciona bien. He notado que la democracia no funciona del todo bien en sociedades que son iletradas, sociedades con falta de educación. No tienen la capacidad de gobernarse a sí mismos. Pero en la iglesia, la autoridad nunca proviene de la gente. La autoridad proviene de Dios. En una democracia siempre se ve el voto. Y, ¡ay, Dios mío! Yo conozco muchas iglesias a las que les encanta votar por todo. Y ese no es el mejor sistema, amigo mío. No es la mejor estructura. Lo que muchos no logran entender es que la autoridad nunca proviene de los de abajo, de los seguidores, de la gente. La autoridad siempre viene de Dios. Quiero darles una escritura que lo ilustra. En Hebreos capítulo 5 y versículo 4, dice, y nadie toma para sí esta honra, hablando del sacerdocio. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto significa que el liderazgo es la decisión soberana de Dios. Es Dios quien escoge, es su reino. Y solamente Él tiene el derecho de escoger a quien Él quiera. Y muchas veces las personas se preguntan, ¿y por qué Dios lo escogió a Él? Para ser muy honesto, no tengo idea. Eso es la soberanía de Dios. Y en su plan soberano, en su sabiduría, Él ve cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, en mi vida personal, yo no sé por qué Dios me llamó para ser un líder espiritual. Honestamente no tengo idea y esa pregunta me la hago una y otra vez. Pero lo que sí sé es que Dios me escogió. Dios sí me llamó. Y eso es lo que va a ocurrir en esta historia. Todos estos hombres creen que van a poder levantarse porque tenemos a todos estos líderes y tenemos a estos hombres famosos y de renombre. Estos son los héroes de Israel y todos están de nuestro lado. Pero ellos no entienden que por el simple hecho de ganar el voto, no quiere decir que Dios te haya escogido para ser el líder. Si Dios no te ha escogido, no tienes por qué estar moviéndote políticamente y comenzando campañas políticas, tratando de poner a todo el mundo de tu lado. No, amigo, no lo entiendes. Estás cometiendo un error gravísimo porque estás rebelándote contra la autoridad de Dios. Y esto es algo bastante peligroso, muy peligroso. Así que gracias a este problema en Números capítulo 16, Dios diseña dos pruebas distintas. Y a la primera prueba le he intitulado la prueba del incensario. Por eso se me ocurrió esta frase de incensarios apagados. Incensarios apagados, la prueba del incensario. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Números capítulo 16, versículos 5 al 7, que dice, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana
mostrará al Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a Él. Al que Él escogiere, Él lo acercará a sí. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso, delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Vaya, qué palabras tan fuertes las de Moisés. Lo que está diciendo es que Dios va a probarnos. Y mediante esta prueba de incensarios, nosotros veremos qué hay en nuestro corazón. Dios diseñó esta prueba para revelar los corazones por la forma en que adoramos. ¿Cómo adoramos? De eso se trata esta prueba. Esta prueba se trata de la adoración. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Y en realidad, amigo mío, Dios sigue probando nuestra adoración. Claro que sí, aún al día de hoy. Me parece interesante que en el Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, Juan dice lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Notemos que él tiene que medir tres cosas: el templo, luego el altar, y también a las personas que estén adorando ahí, en el altar. Así que de esto se trata todo. Esta prueba de incensarios es una prueba de nuestra adoración. Hay tres cosas principales que Dios dice. Primero, Dios les dice: tomen incensarios y vayan al altar de oro. Pero ellos tienen un problema. Y el problema es que su incensario no es de oro. Solamente Aarón tenía un incensario de oro. Lo único que ellos tenían eran incensarios de latón. Incensarios que estaban hechos de latón. Y por supuesto, todo esto es simbólico en la Escritura. Dios nos habla con cosas que nosotros podamos entender para que podamos así comprender la revelación que quiere entregarnos. Y cuando se estudia la Escritura, veremos que el oro viene a simbolizar la divinidad de Dios, su naturaleza. Por otro lado, el latón simboliza el juicio de Dios. ¿Ves ahora el problema de estos hombres? Ellos están adorando en el altar equivocado. Ahora, si hubieran tomado sus incensarios de latón y se hubieran detenido en el altar encendido, que es el altar del arrepentimiento, si se hubieran parado ahí, todo estaría bien. Estaban invitados a ir hacia allá. Todos están invitados a acercarse al altar encendido. Vengan, todos, y arrepiéntanse. Pero en lugar de eso, fueron encendidamente hacia el lugar santo, hacia el altar de oro. Ellos no tienen incensarios de oro. Por lo tanto, al acercarse, experimentaron el juicio del Señor, en vez de experimentar su favor y bendición. La segunda cosa que veo que Dios les dice es: tomen y pongan incienso en su incensario. Pónganles incienso, pero otra vez tienen un problema. Y el problema es que no tienen la receta para hacer incienso santo. No la conocen, entonces tienen que preparar su propia fragancia y ponerla en sus incensarios, y así quemarla delante del lugar santo. Solamente Moisés y el sumo sacerdote conocen esta receta. Estos hombres no la tienen, entonces están preparando su propia fragancia. No tienen la fragancia del sumo sacerdote. Ellos tienen una fragancia distinta. Tiene un perfume muy diferente. Y debido a esto, experimentan el juicio del Señor. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa más de miedo! Sale fuego desde el altar y los destruye. Ahora, la tercera cosa que veo aquí es que Dios promete que va a revelar al hombre a quien ha escogido. Y aún lo hace. Lo hace con su presencia. Lo hace con su unción. Para que todo mundo sepa que esto es de Dios. Que Dios habla a través de este hombre. Que Dios está con él. Entonces, cuando estos hombres se acercan al altar de oro con sus incensarios encendidos,
fuego sale desde el altar de oro y los mata, porque vienen con gran pretensión. El sacerdocio es la elección de Dios. El sacerdocio pertenece solamente a aquellos que han sido llamados por Dios. ¡Qué asunto tan más serio! Es muy serio. Es bastante peligroso para cualquiera acercarse a Dios con un espíritu de rebelión. Y eso es lo que estos hombres hicieron. En su espíritu de rebelión se levantaron creyendo que eran tan buenos como lo era Moisés. Tú siempre acaparas demasiado, y Moisés dice, no, eso no es verdad. Ustedes me señalan a mí para que nadie más los llegue a ver a ustedes. Pero la realidad es que tú, Coré, estás poniendo mucho sobre ti mismo. Y estas son palabras muy serias. Y cuando estudias la Biblia, descubrirás que este no es un problema que surgió en Israel. No. El problema de la rebelión en realidad surgió en el trono de Dios. El líder de alabanza, también llamado Estrella de la Mañana, cuyo nombre técnico es Lucifer. Y esto solo significa la estrella de la mañana. Lucifer fue desterrado, echado del cielo, debido a su rebelión. Debido a su rebelión. El profeta Isaías habla sobre este incidente. En Isaías capítulo 14, versículo 12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo fue que ocurrió? Ocurrió por la rebelión que habitaba dentro de él. Cuando dijo, yo seré como Dios, llegaré a ser como el Dios Altísimo, llegaré a ser el más grande. Y esto es algo bastante peligroso, y es lo mismo que estos líderes de Israel hicieron. Dios ha usado la adoración para revelar sus corazones, tal como sigue haciéndolo en nuestras vidas hoy. La adoración revela el corazón. Cuando Dios les ordenó que se acercaran al altar de oro, sabía que no estaban calificados. Ahora Dios toma los incensarios encendidos, estaban en el altar equivocado, y les dice, hagan láminas con ellos, y con ellos recubran el altar encendido. El altar encendido, no el altar de oro. Y les dijo, háganlo, porque yo sé que van a haber más rebeldes que surjan. Entonces, que estas láminas que recubren el altar sirvan como advertencia para todos los rebeldes, que nunca se acerquen a la presencia del Señor con un espíritu rebelde. Ahora veamos la segunda prueba. Incensarios apagados y varas muertas. La prueba de la vara. La prueba de la vara. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A palos? No, nos referimos a las varas de pastor que tenían estos hombres. Y vamos a leer la referencia en la Escritura, en Números capítulo 17, versículos 1 al 5. Luego habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Ahora, esta es la segunda prueba. La segunda prueba, la prueba de la vara, está diseñada para revelar qué hombre es fructífero. Fructífero. La primera fue una prueba de adoración. Y la segunda es una prueba del fruto del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas encontramos, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, la lista de estos frutos. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Esta es la segunda prueba. Esta segunda prueba es la prueba de la fructificación. Analicémosla en 3 puntos.
El primer punto es que el líder de cada tribu debía traer una vara y colocarla junto al arca. Trae tu vara, escribe en ella tu nombre, la tribu a la que representas y preséntala, ponla junto al arca del pacto. La segunda cosa que Dios dice es que la vara del hombre a quien Dios haya escogido va a producir fruto. Estas son varas muertas, palos secos, son varas de pastor. Seguramente algunos las usan para caminar y la verdad es que no hay vida alguna en estas varas. No hay vida alguna. La vida se encuentra en la presencia de Dios. Y el hombre a quien Dios escoja, la vara de este hombre va a producir fruto. Y al día siguiente, cuando fueron al tabernáculo, el tabernáculo de reunión, como se llama, cuando fueron a encontrarse con Dios, la vara de Aarón había reverdecido, florecido y producido almendras de la noche a la mañana. Fue una prueba de liderazgo y de fructificación. Fructificación. Su vara, este palo muerto, había vuelto a vivir. Y no solamente reverdeció, no, sino que ya estaba produciendo fruto al día siguiente. Y esto nos enseña exactamente lo mismo sobre el liderazgo. Como líderes, no estamos calificados para representar a Dios. Parafraseando lo que dijo el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente para estas cosas? Es decir, nadie lo es. ¿Cómo puede una persona representar a Dios? La verdad es que no podemos. Es imposible. La única manera en que puede hacerse es que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Y ese es el tercer punto que quisiera abordar. El tercer punto es que la unción produce fructificación en la vida del líder, y esto es evidencia de la elección del Señor. Es Dios quien escoge a los líderes. Eso no es algo que nosotros podamos hacer. La autoridad viene de la unción que Dios ha puesto sobre nuestra vida. No proviene del voto popular de la gente. Y sé que esto va en contra de mucha tradición eclesiástica, que en muchas ocasiones la estructura de la iglesia es que se vota por todo. Y déjame decirte qué sería lo mejor. Arrodíllate, ponte a orar, sométete a Dios, busca a Dios y descubre qué es lo que Dios está diciendo sobre estas situaciones. ¿A quién ha escogido Dios? Porque solamente Dios sabe. Esa es su decisión soberana. El liderazgo no surge desde la gente. El liderazgo proviene del dicho de Dios. Esta es la persona que yo quiero que me represente. Y la verdad es que la iglesia, así como Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia es una expresión visible del reino de Dios, una expresión visible del reino. Y por esta razón, será mejor que lo hagamos bien. Será mejor que busquemos a Dios y conozcamos su voluntad, porque si no lo hacemos, lo único que nos queda son planes humanos de religión. Eso es lo que son, hombres llevando a cabo sus cosas religiosas. Sin embargo, cuando Dios se muestra, hay vida ahí, hay fructificación ahí. La autoridad no proviene de la gente, la autoridad proviene de Dios. Y en un reino, y esto es exactamente eso, el reino de Dios, en un reino, la autoridad siempre proviene del rey. Solo hay un voto que vale, y ese es el del rey. Entonces no se trata de lo que me gusta o de lo que no me gusta, no tiene nada que ver con esto. Lo que importa es cuál es la voluntad de Dios en este asunto. ¿Qué es lo que Dios dice que debemos hacer? Debemos seguir sus indicaciones. La iglesia no es una democracia. La iglesia es lo que llamamos una teocracia. Una teocracia. Esto significa que es el reino de Dios. Y Cristo Jesús es nuestro Rey. Nosotros no tenemos la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Y debido a que estamos representando a Dios, no a nosotros mismos, representamos a Dios, la presencia de Dios debe estar. Y esta es la prueba del liderazgo espiritual. Incensarios apagados y varas muertas
Dios toma nuestra adoración. Y si es verdaderamente guiada por el Espíritu, si verdaderamente es adoración piadosa y tenemos a la gente correcta en el lugar correcto, van a guiarnos a la presencia del Señor. Y esta experiencia siempre resulta ser gloriosa, algo muy glorioso, pero siempre es verdad. Los líderes piadosos son capaces de guiar a la gente a la presencia de Dios. Son capaces de producir el fruto del Espíritu. Y nosotros atravesamos un mundo lleno de rebelión. La rebelión nos rodea. Es una lucha constante. Siempre hay discusiones. Y no debe ser así en el reino de Dios. No, en el reino de Dios hay amor, hay gozo, paz. ¿De dónde proviene? De la presencia del Señor. La presencia de Dios produce el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la gente saldrá de la reunión diciendo, Dios estuvo aquí hoy. Dios me habló en el servicio. Yo recuerdo algo que ha ocurrido en mi vida muchas veces. Estaba en el Medio Oriente. Y es una situación bastante complicada en el Medio Oriente. A la gente se le persigue por cuestiones religiosas. Y es una presión constante. Y recuerdo a un pastor de una iglesia nominal. Estaba sentado y llorando mientras escuchaba la palabra de Dios y le dijo a mi amigo, Dios me ha hablado esta mañana. Eso es lo que debemos tener. Y los líderes piadosos pueden hacerlo porque no tienen incensarios de latón. Sus incensarios no están apagados. No tienen varas muertas, no. La vida del Espíritu Santo se revela a través del fruto del Espíritu, de la fructificación en su vida. Que Dios nos ayude a que en nuestro viaje cristiano nunca terminemos en rebelión como estos hombres, con sus incensarios apagados y sus varas muertas.